Se modifican hoy las bases reguladoras y, al mismo tiempo, establecemos la convocatoria por un importe de 949.612 euros, que afectará a 74 centros y a 9.468 alumnos y alumnas. Con esta convocatoria de hoy garantizamos la ayuda a los libros de texto de todo el conjunto de centros públicos y privados concertados, en definitiva sostenidos con fondos públicos de nuestra comunidad autónoma para el próximo curso, que comenzará en el mes de septiembre del presente, para el curso 2016-2017. En el curso 2011-2012, último curso escolar con dotación de ayudas a libros de texto del primer Gobierno de los socialistas de Fernández Vara, 9 millones de euros fue la cuantía que se destinó a este fin. En el curso 2014-2015, último año del Gobierno anterior del Partido Popular del señor Monago, 3.829.000. De nuevo, un Gobierno socialista que apuesta por la educación pública, pero que sobre todo apuesta por la igualdad de oportunidades y por la que creemos que es la caja negra de la educación, de la sociedad, que es la educación, vuelve a recuperar en el entorno de 7 millones de euros de ayudas a los libros de texto. La apuesta por la educación ha de hacerse siempre desde los presupuestos generales de las administraciones. Y la Junta de Extremadura no solo ha recuperado el transporte escolar para los chicos y chicas de bachillerato y educación secundaria obligatoria, sino que también recupera unas ayudas importantísimas para las familias en una región donde hay muchas familias con carencias económicas y con falta de recursos para tener garantizada una educación de calidad para sus hijos e hijas.